La joven mesera perdió su trabajo después de comprar café para un anciano de raza negra. Lily Carter trabajaba arduamente en un restaurante de pueblo pequeño, nunca poniendo excusas. Todas las mañanas, Walter Booker, un anciano de raza negra, llegaba silenciosamente por su café. Ella siempre lo trataba con amabilidad, incluso cuando su gerente, el señor Greaves, lo detestaba. Un día, cuando Walter fingió haber olvidado su cartera, Lily pagó su café de su propio bolsillo, pero en lugar de respeto, recibió una bofetada en la cara de su jefe frente a todos. Al día siguiente, Walter regresó, vio el moretón y se enteró de la verdad. Lo que nadie sabía era que Walter no era solamente un anciano. Era un multimillonario que había estado observando todo el tiempo y ya había tomado una decisión que cambiaría la vida de Lily para siempre. Antes de continuar, nos encantaría que presionaras ese botón de suscripción. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a traerte historias aún más poderosas. Ahora, comencemos. El restaurante no era gran cosa desde afuera, solo un edificio achaparrado con pintura descascarada que se pelaba como piel quemada por el sol. Luces de neón que zumbaban más fuerte de lo que brillaban, creando un sonido constante que se metía en los huesos, y un olor a café que persistía como una sombra aromática al otro lado de la calle. Las ventanas estaban empañadas por años de vapor y grasa, y las letras del letrero habían perdido algunas de sus bombillas, creando un mensaje incompleto que parpadeaba intermitentemente en la oscuridad de la madrugada. Pero para Lily Carter, de 23 años, era absolutamente todo su mundo, su universo completo contenido entre esas 4 paredes manchadas de grasa. Trabajaba turnos dobles 6 días a la semana, amarrándose el cabello rubio cenizo en un chongo despeinado que nunca lograba mantener perfectamente en su lugar, deslizándose cada mañana en su uniforme descolorido de color rosa pálido, con sus manchas persistentes de café, salsa de tomate y grasa que nunca salían sin importar cuántas veces lo lavara con detergente barato en la lavandería automática de la esquina. Las mangas estaban deshilachadas en los puños, el delantal había perdido su blancura original hacía mucho tiempo, y los zapatos blancos reglamentarios estaban tan gastados que había pegado cinta adhesiva en las suelas para evitar que se separaran completamente. Todas las mañanas, mientras se preparaba en su pequeño apartamento de una habitación que compartía con 2 compañeras de cuarto, se decía exactamente lo mismo frente al espejo agrietado del baño. Sigue sonriendo, Lily. Sigue adelante. No permitas que te vean quebrar. Es solo temporal. Las cosas van a mejorar. Tenía que creerlo porque la alternativa era rendirse, y rendirse significaría regresar a casa con sus padres, admitir que no podía hacerlo sola en la ciudad, aceptar que tal vez no era lo suficientemente fuerte para el mundo real. Los clientes iban y venían como las estaciones, cada uno con su propia historia grabada en las líneas de sus rostros. Camioneros con ojos cansados y rojos por manejar toda la noche. Manos callosas envueltas alrededor de tazas de café como si fueran líneas de vida. Hablando en voz baja por teléfonos celulares con esposas e hijos en casas distantes. Madres solteras con niños inquietos que derramaban jugo en las mesas mientras ellas contaban monedas para asegurarse de tener suficiente para el desayuno antes de llevar a los pequeños a la guardería camino al trabajo. Trabajadores de la construcción con uniformes sucios que llegaban antes del amanecer, pidiendo café fuerte y huevos revueltos, intercambiando bromas pesadas mientras planificaban el día que tenían por delante. Y clientes habituales que sabían su nombre, que preguntaban por su día, que dejaban propinas extra cuando notaban que se veía especialmente cansada. Los trataba a todos exactamente igual, como si cada uno fuera la persona más importante que había caminado por esas puertas de vidrio rayadas. Incluso cuando las propinas eran pequeñas y le dolía la espalda de estar de pie durante 12 horas seguidas, incluso cuando sus pies se hinchaban tanto que apenas podía quitarse los zapatos al final del día, Lily saludaba a cada persona con una sonrisa genuina que llegaba hasta sus ojos color avellana, como si tuviera energía infinita reservada especialmente para hacer que otros se sintieran bienvenidos. Y luego estaba él, el anciano de raza negra que siempre, sin excepción, escogía exactamente el mismo gabinete junto a la ventana sucia que daba hacia la calle principal.
Nunca pedía más que un café simple, servido en una taza blanca de cerámica gruesa, negro, sin azúcar, sin crema, sin adornos. Su presencia era silenciosa pero constante como el tic-tac de un reloj antiguo, como una piedra en medio de un arroyo que el agua rodea pero nunca mueve. Día tras día, durante semanas que se convirtieron en meses, Lily lo notaba con una atención que no podía explicar completamente. Cómo revolvía su taza lentamente, en círculos perfectos, como si fuera una meditación. Cómo sus ojos color café oscuro vagaban por la ventana hacia la calle como si buscaran algo específico que solo él podía identificar, o tal vez recordando algo que había perdido hacía mucho tiempo. La manera en que doblaba su periódico con precisión militar, leyendo cada artículo completamente antes de pasar a la siguiente página. Como siempre llevaba el mismo abrigo de lana gris, remendado cuidadosamente en el codo izquierdo, y cómo colgaba su sombrero de fieltro negro en el gancho al lado del gabinete, con el cuidado de alguien que había aprendido a valorar las pocas posesiones que tenía. La mayoría de la gente en el restaurante apenas lo miraba, sus ojos deslizándose sobre él como si fuera parte del mobiliario. Para ellos, era simplemente otro anciano cansado con zapatos gastados que habían visto mejores días, manos curtidas por décadas de trabajo duro. Ropa limpia pero claramente remendada en varios lugares. Algunos clientes incluso cambiaban de mesa cuando él llegaba, como si su mera presencia fuera una incomodidad que no querían reconocer. Pero Lily, con esa intuición inexplicable que tienen algunas personas para reconocer la dignidad silenciosa, se aseguraba de tratarlo con el mismo cuidado y respeto que mostraba a todos los demás, tal vez incluso un poco más. Una taza fresca de café antes de que la suya se enfriara o se acabara. Una sonrisa que llegaba genuinamente a sus ojos color avellana cuando le deseaba buenos días. La servilleta extra cuando notaba que había derramado una gota. El pequeño plato de galletas de cortesía que técnicamente era solo para clientes que ordenaran comida, pero que ella le llevaba de todas maneras. Gestos pequeños que podrían parecer insignificantes para un observador casual, pero que eran suficientes para hacerle saber que no era invisible, que alguien notaba su presencia y la valoraba. Su gerente, el señor Greaves, un hombre de mediana edad con un bigote delgado que siempre parecía enojado por algo, lo detestaba desde su posición detrás del mostrador principal. Sus ojos afilados como los de un halcón la seguían cada vez que se acercaba a la mesa del anciano, contando los minutos que pasaba ahí, calculando cuánto café estaba sirviendo de más. «Deja de perder tiempo rellenando café para gente que no da propina decente», le siseó una vez entre dientes, lo suficientemente fuerte para que Lily oyera claramente el mensaje, pero lo suficientemente bajo para que los clientes no pudieran escuchar y hacer preguntas incómodas. Sus labios delgados se curvaban con desprecio apenas disimulado cada vez que la veía inclinarse para entregar un panecillo gratis a un niño que había terminado su leche, o cuando hablaba amablemente con algún cliente que él consideraba que no merecía atención especial o tiempo extra. Su filosofía era simple y despiadada. El tiempo era dinero, la amabilidad era un lujo que el negocio no podía permitirse, y los empleados que no entendían eso necesitaban ser corregidos rápidamente y de manera memorable. Aún así, Lily no se detenía, no cambiaba su manera de ser, porque para ella la amabilidad no se trataba de llevar cuentas o calcular beneficios. Se trataba simplemente de hacer lo correcto, de tratar a cada persona como un ser humano que merecía dignidad y respeto, incluso cuando nadie más parecía notarlo o importarle. Y aunque ella no lo sabía todavía, aunque no tenía la menor idea de lo que estaba por suceder, alguien sí lo estaba notando con gran atención. Alguien que había estado observando cuidadosamente cada uno de sus movimientos, cada gesto de bondad, cada acto de servicio desinteresado desde ese gabinete discreto junto a la ventana. La lluvia se había pegado a las ventanas esa tarde de martes como lágrimas que no querían caer, hilos delgados de plata deslizándose lentamente por el vidrio sucio, creando patrones que cambiaban con cada ráfaga de viento. El restaurante se sentía más pequeño en clima así, más íntimo y acogedor a pesar de su decoración desgastada. Vapor elevándose de los platos calientes que salían de la cocina, creando pequeñas nubes que se disolvían rápidamente en el aire cargado.
La plancha industrial zumbando con un sonido bajo y constante que se mezclaba con el murmullo de conversaciones y el tintineo de cubiertos contra platos. El olor de cebollas caramelizándose, tocino friéndose, y café recién hecho colgando pesado en el aire como un abrazo aromático. Lily se movía por todo eso con el ritmo silencioso que había perfeccionado después de meses de práctica. Rellenar tazas de café antes de que se vaciaran, limpiar mesas tan pronto como los clientes se levantaban, respirar profundamente cuando sentía que la presión se acumulaba en su pecho, repetir el ciclo una y otra vez hasta que el turno terminara. Sus pies dolían dentro de los zapatos gastados, pero había aprendido a ignorar la incomodidad, a seguir adelante cuando su cuerpo le gritaba que se detuviera. Cuando la prisa del almuerzo finalmente se calmó, y los últimos clientes de la hora pico se fueron de vuelta a sus trabajos, ella aprovechó la oportunidad para hacer algo que hacía casi todos los días, aunque el señor Greaves le había dicho específicamente que no lo hiciera. Se escurrió discretamente por la puerta trasera del restaurante, llevando una charola para llevar que había preparado cuidadosamente cuando nadie estaba mirando. 2 niños esperaban junto al contenedor de basura grande, donde el toldo de metal oxidado los mantenía relativamente secos, sus calcetines claramente mojados por haber caminado por charcos, sus pequeños codos pegados contra sus costados para conservar calor corporal. El más grande no podía tener más de 8 años, con ojos demasiado serios para su edad y una camiseta que había visto mejores días. La más pequeña, tal vez 5 años, se aferraba a la mano de su hermano como si fuera su ancla en el mundo. Lily sabía por conversaciones anteriores que su madre trabajaba dobles turnos en una fábrica al otro lado del pueblo y que a menudo no había suficiente comida en casa hasta que llegara el día de pago. Se agachó hasta quedar a su altura, tratando de no hacer que se sintieran como objetos de caridad, y les entregó 2 contenedores de sopa caliente de verduras, una bolsa de papel con sándwiches de jamón y queso, y 2 cucharas de plástico. «Quédense donde esté seco», murmuró suavemente, apenas arriba de un susurro para que su voz no llevara de vuelta al restaurante. «Y si alguien les molesta, vengan a buscarme adentro, ¿de acuerdo?» El niñito asintió solemnemente, entendiendo sin que ella tuviera que explicar que esto era algo especial, algo que no debía mencionarse a las personas equivocadas. La niña se aferró a la bolsa como si fuera el tesoro más precioso del mundo, sus pequeños dedos apretándola con cuidado para no dañar el contenido. Lily se levantó lentamente, se quitó las gotas de lluvia de las mangas de su uniforme y respiró el aire frío y húmedo antes de regresar adentro, sabiendo que había hecho algo bueno, algo necesario, sin importar las consecuencias que pudiera enfrentar. Detrás del mostrador principal, el señor Greaves había observado toda la interacción reflejada en la superficie cromada brillante de la máquina para malteadas, su expresión endureciéndose con cada segundo que pasaba. No dijo ni una sola palabra en ese momento. Todavía no era el momento adecuado. Solo presionó su pulgar gordo contra una mancha de grasa vieja en el mostrador, moviéndolo en círculos, como si estuviera apagando un cigarro, mientras guardaba esta información para usarla más tarde cuando fuera más efectiva. Walter se había acomodado en su gabinete habitual, su abrigo de lana gris, cuidadosamente extendido sobre el asiento de vinilo, reparado con cinta adhesiva. Su sombrero de fieltro negro, colocado boca arriba junto a él, como siempre hacía. Calentó sus manos artríticas alrededor de la taza de cerámica gruesa que Lily había puesto frente a él, dejando que el calor se filtrara lentamente a través de sus palmas y se asentara en sus nudillos doloridos por la edad y años de trabajo manual. Desde su posición estratégica junto a la ventana, había observado discretamente la manera en que ella movía por el restaurante con gracia natural, a pesar del cansancio obvio. Cómo levantó una silla alta para niños usando su cadera como apoyo cuando sus manos estaban ocupadas con platos. La manera gentil en que había guiado a un anciano tembloroso desde la puerta hasta una mesa, su mano suavemente posicionada en su codo para darle estabilidad, sin hacerlo sentir inválido o dependiente. Había notado cómo siempre tenía tiempo para escuchar cuando alguien necesitaba hablar, cómo su sonrisa nunca parecía forzada o falsa, incluso al final de turnos largos y difíciles.
cómo trataba a cada cliente con el mismo nivel de respeto sin importar cómo estuvieran vestidos o cuánto dinero parecían tener. Estos detalles pequeños, pero significativos, se habían acumulado en su mente durante semanas, creando un retrato de alguien que era genuinamente buena en un mundo que a menudo castigaba la bondad. Regresó a su mesa con una cafetera de vidrio llena de café recién hecho antes de que su taza se vaciara completamente, anticipándose a sus necesidades sin que él tuviera que pedirlo. Él hizo su acostumbrado pequeño asentimiento de agradecimiento, un gesto sutil que había desarrollado durante sus muchas visitas. Ella respondió con una sonrisa aún más pequeña, pero completamente sincera. El tipo de intercambio silencioso que ocurre entre personas que han llegado a un entendimiento mutuo sin necesidad de muchas palabras. Cuando finalmente llegó el momento de la cuenta, como había planeado cuidadosamente, Walter comenzó su actuación. Se palpó los bolsillos de su abrigo metódicamente. Primero el izquierdo, luego el derecho. Luego deslizó su mano artrítica dentro del abrigo buscando el bolsillo interior donde normalmente guardaba su billetera de cuero gastado. Su ceño se frunció gradualmente, creando líneas profundas en su frente, y su expresión cambió de confianza tranquila a preocupación genuina. Hizo una pausa dramática. Respiró lentamente como alguien que está tratando de mantener la compostura ante una situación embarazosa. «Parece que perdí mi cartera», dijo casi para sí mismo, pero lo suficientemente fuerte para que Lily pudiera escuchar desde donde estaba limpiando una mesa cercana. Su voz llevaba exactamente el tono correcto de vergüenza y disculpa que alguien de su generación mostraría en tal situación. Revisó todos sus bolsillos de nuevo, más lentamente esta vez, como un hombre mayor que está tratando de no hacer un escándalo, pero que está genuinamente preocupado por haber perdido algo importante. Sus movimientos eran deliberados pero convincentes, los de alguien que ha vivido lo suficiente para saber que estas cosas pasan y que la dignidad se mantiene enfrentando los problemas con calma en lugar de pánico. Lily no parpadeó, no vaciló, no mostró ningún signo de irritación o juicio. Sin la menor hesitación, metió la mano en su delantal manchado y sacó un billete de $20 cuidadosamente doblado, dinero que había estado guardando para el autobús de esa semana, y tal vez una comida decente, en lugar de ramen instantáneo otra vez. Lo deslizó discretamente bajo el vidrio de la caja registradora, presionó los botones apropiados sin hacer un espectáculo, y guardó el recibo en la gaveta como si fuera la transacción más normal del mundo. «Ya está todo arreglado», le dijo con una voz suave como terciopelo, como si pagar la cuenta de un extraño no le costara nada, como si no fuera dinero que necesitaría desesperadamente antes de que terminara la semana. Su manera de manejarlo fue tan natural, tan libre de condescendencia o expectativa de gratitud, que convirtió lo que podría haber sido un momento humillante en algo que preservó completamente la dignidad de ambos. La campana de bronce sobre la puerta principal sonó con su tintineo familiar cuando se fue una pareja de mediana edad que había estado desayunando en el gabinete del rincón. A su paso, el restaurante se sintió repentinamente más silencioso, demasiado silencioso, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración antes de una tormenta. El dishwasher de 17 años se asomó nerviosamente por la ventana de servicio que conectaba la cocina con el área principal, sus ojos muy abiertos como platos, habiendo presenciado lo que acababa de suceder. Dos adolescentes que habían estado compartiendo un plato de papas fritas en el mostrador se inclinaron el uno hacia el otro, sus cabezas casi tocándose mientras susurraban excitadamente. Ella pagó por él, y ni siquiera lo conoce realmente. Viene aquí todos los días, pero nunca hablan mucho. Apuesto a que Greaves se va a enojar muchísimo cuando se entere. Ese hombre odia cuando ella es amable con gente que no puede pagar propinas grandes. El señor Greaves salió de su oficina pequeña y desordenada, con esa calma lenta y teatral que había perfeccionado durante años de manejar empleados. El tipo de calma que siempre hacía que el pulso de Lily se convirtiera en un golpeteo ansioso contra sus costillas como un pájaro tratando de escapar de una jaula. Se ajustó su corbata barata con movimientos deliberados, alisó su bigote delgado con el dedo índice y dejó que sus ojos recorrieran la escena frente a él como un depredador evaluando una situación. No miró directamente a Walter, quien permanecía sentado dignamente en su gabinete con las manos cruzadas sobre la mesa. En lugar de eso,
enfocó su atención completamente en la caja registradora, específicamente en el papel del recibo que sobresalía ligeramente, y luego en el billete que era claramente visible a través del vidrio transparente de la gaveta. Su mandíbula se tensó y se oyó un pequeño chasquido cuando apretó los dientes. Un sonido que Lily había aprendido a reconocer como señal de problemas serios. «El dinero de la compañía no es tu caja de caridad personal», dijo con una voz que mantenía deliberadamente suave y controlada, pero que estaba afilada como una navaja en los bordes, diseñada para cortar profundo sin hacer ruido innecesario. Se estiró deliberadamente sobre el espacio personal de Lily para jalar la gaveta de la caja registradora, forzándola a echarse hacia atrás para evitar el contacto físico. Ella se apartó instintivamente, presionando las palmas de sus manos sudorosas contra la tela rugosa de su delantal, para evitar que temblaran visiblemente, tratando de mantener algo de compostura ante lo que sabía que se estaba convirtiendo en una situación peligrosa. «Fue mi propio dinero», respondió con tanta firmeza como pudo reunir, su voz apenas temblando. «Lo registré correctamente en el sistema». Una mujer de mediana edad vestida con un impermeable amarillo que había estado bebiendo café en una mesa cerca de la ventana, se inclinó hacia su esposo y le susurró con voz lo suficientemente alta para que otros pudieran escuchar. «Ella es la única razón por la que este lugar se siente remotamente humano. Ese gerente horrible va a hacer un ejemplo de ella frente a todos. Solo esperen y verán. Es el tipo de hombre que disfruta humillar a la gente, especialmente a las mujeres jóvenes que no pueden defenderse». Lily mantuvo su posición lo mejor que pudo, aunque podía sentir el calor familiar de las cafeteras industriales en su espalda, como una presencia consoladora. El piquete sharp del vapor caliente en su muñeca, cuando una de las máquinas liberó presión, y la luz fluorescente barata punzándole el cuero cabelludo, con ese zumbido constante que siempre le daba dolor de cabeza hacia el final de turnos largos. Walter se quedó muy quieto en su gabinete, como una estatua tallada en piedra, como si entendiera instintivamente que cualquier movimiento de su parte podría empujar este momento delicado completamente al borde del precipicio. Greaves se acercó más, invadiendo deliberadamente su espacio personal hasta que ella pudo oler su aliento caliente con el olor rancio de menta barata que usaba para cubrir el olor a cigarrillos. «Tú no decides quién recibe servicios gratis en mi establecimiento», dijo con voz baja pero cargada de amenaza. Golpeó el vidrio sobre el billete con su dedo índice gordo, creando un ritmo duro y pequeño como el de un tambor militar. «Una vez, 2 veces, 3 veces. No en mi restaurante, bajo mis reglas». Lily tragó saliva con dificultad, sintiendo cómo su garganta se contraía. «Nadie recibió servicio gratis», insistió, aunque su voz vaciló inicialmente antes de encontrar fuerza. «Yo lo cubrí con mi dinero personal. No hubo pérdida para el negocio». El restaurante entero se inclinó hacia un silencio tenso y expectante, como si todos los presentes fueran audiencia involuntaria de un drama que estaba desarrollándose ante sus ojos. Alguien tosió nerviosamente en una mesa lejana. Un tenedor tintineó contra porcelana cuando alguien lo dejó caer por sorpresa. Una madre tranquilizó susurrando a su niño pequeño, que había comenzado a preocuparse por la tensión en el aire. La cara del señor Greaves se tensó de esa manera particular que siempre precedía a algo peor, como nubes oscuras juntándose antes de una tormenta. Sus músculos faciales se contrajeron y sus ojos se estrecharon hasta convertirse en rendijas calculadas. Levantó su mano derecha lentamente, no con prisa, no de manera repentina o impulsiva, sino de forma completamente deliberada, como un maestro autoritario que está a punto de subrayar una regla importante en el pizarrón para asegurarse de que toda la clase entienda perfectamente la lección. La bofetada aterrizó limpia y fuerte contra su mejilla izquierda, un chasquido plano y horrible que rebotó contra las superficies de azulejo y metal del restaurante, como un eco de crueldad. El sonido cortó el aire como un látigo, seguido inmediatamente por jadeos ahogados de los clientes que presenciaron el acto. La cabeza de Lily se volteó por instinto puro, su cuerpo reaccionando automáticamente al impacto, y por un momento que pareció eterno, el mundo se volvió suave y borroso en los bordes, mientras su cerebro procesaba lo que acababa de suceder.
Alcanzó instintivamente el mostrador para sostenerse, sus palmas deslizándose ligeramente en un círculo pequeño sobre una película delgada de agua que alguien había derramado minutos antes. Los dos adolescentes en el mostrador se sobresaltaron visiblemente, sus ojos llenándose de lágrimas de shock y horror. Le pegó por ayudar a alguien, susurró uno de ellos con voz quebrada. Le pegó por mostrar bondad. Lily no lloró, aunque cada fibra de su ser quería colapsar en ese momento. En lugar de eso, respiró profundamente una vez, luego otra vez, probando el sabor metálico del cobre en el fondo de su boca, donde se había mordido la lengua por el impacto. Lentamente, con más dignidad de la que cualquier persona de su edad debería tener que reunir, se enderezó hasta recuperar su altura completa. La marca roja en su mejilla comenzó a subir gradualmente, un calor que floreció bajo su piel pálida como una flor terrible. Pero mantuvo su barbilla levantada justo lo suficiente para no doblarse completamente ante la humillación pública. Los dedos de Walter se apretaron visiblemente alrededor del ala de su sombrero de fieltro negro que descansaba en el asiento junto a él, sus nudillos poniéndose blancos por la presión, pero no dijo una sola palabra. Sus ojos, sin embargo, se endurecieron de una manera que sugería que estaba grabando cada detalle de esta escena en su memoria con precisión perfecta. Se puso el sombrero con movimientos cuidadosamente medidos, alisó el pliegue central con la práctica de décadas, y se levantó de su asiento con la dignidad silenciosa de un hombre que ha tomado una decisión importante. Dejó exactamente $3 en la mesa junto a su taza vacía. Una propina modesta pero perfectamente calculada. Los billetes alineados cuidadosamente con el borde del plato como siempre hacía. Luego caminó hacia la puerta principal con un paso medido que ocultaba cuidadosamente la urgencia que sentía por dentro. Cada movimiento controlado y deliberado. La campana de bronce sonó de nuevo cuando salió, y una ráfaga de aire frío y húmedo se movió por el pasillo central del restaurante como un susurro de cambio que venía. El señor Greaves exhaló lentamente, con la satisfacción visible de alguien que siente que ha establecido su autoridad de manera efectiva y memorable. Se alisó su corbata una vez más, se ajustó los puños de su camisa y regresó a su oficina con la confianza de un hombre que cree que ha resuelto un problema antes de que se volviera más grande. El lavaplatos adolescente desapareció rápidamente de la ventana de servicio, sin querer ser el siguiente objetivo de la ira del gerente. La mujer en impermeable amarillo se paró a medias de su asiento, claramente dividida entre su incomodidad por lo que había presenciado y su costumbre de no involucrarse en problemas ajenos, antes de finalmente sentarse de nuevo con una expresión de disgusto visible en su rostro. Lily comenzó a limpiar el mostrador en círculos pequeños y repetitivos, no porque necesitara limpieza, sino porque necesitaba mantener sus manos ocupadas para evitar que temblaran incontrolablemente. 1, 2, 3, contó mentalmente, tratando de usar el ritmo para calmarse. El olor del café parecía más fuerte ahora, casi amargo y opresivo en lugar del aroma consolador que usualmente era. Guardó el recibo cuidadosamente en la gaveta de la caja registradora. La cerró con un clic suave, y se dijo a sí misma que solo tenía que seguir adelante un poquito más, solo hasta que su turno terminara en unas pocas horas. Afuera, más allá del zumbido constante de las luces de neón defectuosas y la calle oscura mojada por la lluvia persistente, una decisión se había cristalizado en la mente de un hombre que tenía el poder de cambiar vidas. Una decisión silenciosa, constante e inevitable, que se dirigía de regreso hacia ella como una ola que había estado construyéndose en el océano durante mucho tiempo. Le gustara a alguien o no, le pareciera justo o no al mundo, lo que había comenzado esa tarde no terminaría hasta que la justicia fuera servida de manera completa y memorable. El moretón en la mejilla izquierda de Lily cambió de color durante la noche como una pintura en cámara lenta, transformándose gradualmente de rojo crudo e inflamado a un violeta profundo y opaco que hablaba de daño real bajo la superficie. Se despertó temprano, antes de que su alarma sonara, y se quedó mirando su reflejo en el pequeño espejo agrietado del baño, que compartía con sus compañeras de cuarto. Se tocó el área hinchada con polvo compacto barato, que no lograba ocultar completamente el contorno oscuro,
Probó diferentes ángulos y técnicas de aplicación sin éxito real. Se amarró el cabello más apretado de lo usual, esperando que el estilo severo de alguna manera distrajera la atención de su rostro lastimado, y se dirigió al trabajo como si nada hubiera pasado. Esa era su manera de lidiar con las cosas difíciles. Sigue adelante. No permitas que el mundo vea las grietas en tu armadura. No les des a las personas la satisfacción de saber que te han lastimado. Walter llegó al restaurante como siempre lo hacía, exactamente a las 7:15 de la mañana, con el cuello de su abrigo de lana gris levantado contra el frío matutino que se filtraba por las grietas en las ventanas viejas. Se acomodó cuidadosamente en su gabinete habitual junto a la ventana, pero esta vez su mirada se demoró en el rostro de Lily considerablemente más tiempo de lo usual. Sus ojos experimentados, que habían visto mucho sufrimiento en sus décadas de vida, inmediatamente reconocieron las señales de violencia reciente. Cuando ella se acercó a su mesa para servirle su café matutino habitual, moviéndose con esa gracia cuidadosa de alguien que está tratando de no llamar atención hacia su dolor, su voz adquirió un peso que se presionó contra el aire como una manta pesada. «¿Qué le pasó, niña?», preguntó con la suavidad de alguien que ha aprendido que la gentileza a menudo abre puertas que la fuerza no puede. Lily sonrió de esa manera particular que la gente usa cuando desesperadamente quiere que dejes de hacer preguntas incómodas, cuando prefieren sufrir en silencio antes que admitir su vulnerabilidad ante un extraño, sin importar cuán amable sea ese extraño. «Torpe yo», susurró, tocándose inconscientemente la mejilla hinchada. «Me resbalé cerca del fregadero de la cocina anoche, cuando estaba limpiando. Solo fue un accidente tonto, nada de qué preocuparse». Walter revolvió su café exactamente una vez, muy lentamente, como siempre hacía, pero sus ojos nunca se apartaron de su rostro. No respondió inmediatamente con palabras, pero su expresión facial le comunicó claramente que no creía ni una sola palabra de su explicación fabricada. Sin embargo, respetó su decisión de mantener privados los detalles reales, al menos por el momento. Su silencio era el de un hombre que entiende que la verdad a menudo emerge cuando la gente se siente segura para contarla, no cuando es forzada de ellos. Los otros clientes en el restaurante también lo notaron, por supuesto. 2 camioneros que habían parado para desayunar antes de continuar su viaje se inclinaron sobre sus platos de huevos revueltos y tocino, intercambiando miradas significativas. «Es más dura de lo que parece», murmuró uno de ellos en voz baja. «Ese gerente definitivamente se pasó de la raya esta vez. Pero ¿qué puede hacer una muchacha como ella? Trabajos como este no crecen en los árboles, especialmente para alguien sin educación universitaria o conexiones familiares». Lily continuó moviéndose por el restaurante, cargando platos pesados y llenando tazas de café, su moretón capturando y reflejando la luz fluorescente áspera cada vez que se movía bajo las lámparas del techo. Podía oír fragmentos de conversaciones susurradas como insectos zumbando persistentemente en su espalda, pero mantuvo su paso constante y su sonrisa profesional cuidadosamente construida, negándose a darle a cualquiera la satisfacción de ver cuánto realmente le dolía, tanto física como emocionalmente. Cuando Walter terminó su café y se preparó para irse ese día, no siguió su rutina usual de regresar directamente a casa. En lugar de eso, comenzó lo que se convertiría en una investigación meticulosa y sistemática, caminando por las calles del pueblo pequeño, con pasos deliberados, hablando con gente con la que Lily nunca tenía tiempo suficiente para tener conversaciones reales, debido a las demandas de su trabajo agotador. Se detuvo a charlar con el lavaplatos adolescente durante su descanso para fumar detrás del edificio, un muchacho nervioso que había visto todo, pero había tenido demasiado miedo para intervenir. Visitó a la cajera de mediana edad en la tienda de conveniencia de la esquina, una mujer que había trabajado en el área durante años y conocía las historias de todos. Buscó a una mesera de un restaurante competidor al otro lado del pueblo, alguien que había trabajado bajo el señor Greaves en un empleo anterior antes de escapar a condiciones laborales mejores. Lentamente, meticulosamente, como un detective experimentado reconstruyendo un crimen, la historia completa se armó como las piezas de un rompecabezas complejo. La amabilidad constante y silenciosa de Lily hacia todos los clientes, sin importar su apariencia o estatus económico. La comida que regularmente regalaba,
a familias necesitadas y niños hambrientos, usando su propio dinero cuando era necesario. La bofetada humillante que había sido presenciada por un restaurante medio lleno de testigos mortificados. La manera sistemática en que Greaves había construido una reputación sólida durante años por castigar despiadadamente a cualquier empleado que no encajara perfectamente en su molde rígido de sumisión absoluta y servicio sin cuestionamientos. Al anochecer, cuando las sombras se alargaban y las luces de las casas comenzaban a encenderse una por una a lo largo de las calles tranquilas del pueblo, Walter se sentó en su estudio privado, un cuarto elegante y silencioso que nadie en el pueblo sabía que existía, mucho menos que le pertenecía. Los estantes de madera oscura estaban llenos hasta el techo de libros de contabilidad forrados en cuero genuino, contratos legales importantes con letras doradas grabadas y montones perfectamente ordenados de escrituras de propiedad para docenas de negocios y propiedades a lo largo de varios estados. Con movimientos precisos, abrió una gaveta especial que requería una llave antigua de bronce. Sacó un archivo grueso y confidencial y lo extendió cuidadosamente sobre la superficie pulida de su escritorio de caoba. En la portada, claramente visible bajo la luz de la lámpara de escritorio, estaba la escritura oficial de propiedad del restaurante donde Lily trabajaba. Su firma descansaba en el fondo del documento en tinta azul oscura, afilada, elegante y completamente innegable, junto con los sellos oficiales que confirmaban su propiedad legal. Walter Booker no era simplemente un anciano solitario que pasaba sus días sorbiendo café en un gabinete de esquina olvidado. Era el propietario legal de más tierra, restaurantes, centros comerciales y negocios diversos de los que la mayoría de la gente en pueblos pequeños podía siquiera imaginar en sus sueños más ambiciosos. Un multimillonario cuya vasta riqueza era tan silenciosa y discreta como su presencia personal, construida durante décadas de inversiones inteligentes, trabajo duro y decisiones comerciales brillantes que había mantenido cuidadosamente fuera del ojo público. Y ahora, después de semanas de observación cuidadosa, el destino futuro de Lily Carter descansaba completamente en sus manos poderosas e influentes. Cerró el archivo suavemente, no con la satisfacción del triunfo o la venganza, sino con la determinación tranquila de un hombre que había identificado una injusticia que necesitaba ser corregida de manera completa y memorable. Durante semanas enteras, había observado cómo ella derramaba amabilidad genuina en otras personas como si fuera agua de un pozo que nunca se agotaba, como si su propia taza emocional no estuviera vacía después de años de dar sin recibir. Ahora, por primera vez en muchos años, sintió algo profundo moverse dentro de su pecho envejecido, algo que se sentía como un deber moral, casi una llamada espiritual, un ajuste de cuentas que había estado esperando el momento correcto durante demasiado tiempo. La próxima vez que Walter Booker pusiera un pie en ese restaurante, no sería en el papel familiar de cliente silencioso y observador. Sería como el hombre que había venido a reclamar lo que legalmente le pertenecía y a demostrar que la amabilidad, cuando es protegida por el poder real, puede transformarse en una fuerza imparable de cambio positivo. El calendario en la pared de la cocina del restaurante avanzó con el ritmo constante e inevitable de la rutina diaria. Para la mayoría de los observadores casuales, nada fundamental parecía haber cambiado en la superficie. Lily todavía caminaba al trabajo todas las mañanas en sus zapatos blancos raspados y reparados con cinta adhesiva. Todavía se amarraba su delantal rosa descolorido, con la misma precisión cuidadosa. Todavía cargaba charolas pesadas con esa sonrisa suave y profesionalmente practicada que había perfeccionado durante meses de servicio al cliente. Pero bajo la superficie aparentemente normal, como corrientes subterráneas invisibles pero poderosas, algo significativo se estaba moviendo y reorganizando. Fuerzas que habían estado en movimiento durante semanas finalmente estaban convergiendo hacia un momento de revelación y cambio. Exactamente 2 meses después del incidente de la bofetada, en una mañana de martes que comenzó como cualquier otra, el cambio finalmente llegó como una tormenta que había estado acumulándose en el horizonte durante mucho tiempo. Era una mañana particularmente fresca para la temporada, del tipo donde la escarcha se pegaba tenazmente a las ventanas sucias del restaurante como encaje delicado.
creando patrones intrincados que bloqueaban parcialmente la vista hacia la calle. El personal completo del restaurante se había reunido más temprano de lo usual, convocado por una serie de notas cortantes y autoritarias del señor Greaves que habían aparecido en sus casilleros la noche anterior. Cada nota llevaba su firma característica y el mismo mensaje. Reunión obligatoria del personal, sin excepciones, sin excusas. Se paró cerca del mostrador principal con su postura familiar, pecho inflado como un gallo de pelea, brazos cruzados defensivamente sobre su camisa almidonada, claramente preparándose para entregar uno de sus discursos habituales sobre eficiencia operacional, disciplina laboral y la importancia de seguir las reglas de la casa sin cuestionamientos. Pero antes de que pudiera abrir la boca para pronunciar las primeras palabras de su sermón planeado, la campana de bronce sobre la puerta principal sonó con su tintineo familiar. Walter Booker entró al restaurante, pero esta vez su entrada fue completamente diferente a todas las anteriores. No llegó con su arrastre silencioso y discreto usual, sino con una autoridad calmada pero innegable que inmediatamente dobló la atención de todo el cuarto hacia su figura. Y no estaba solo. Dos hombres en trajes de negocios perfectamente ajustados lo acompañaban, sus maletines de cuero italiano cerrados con clic metálico, mientras depositaban montones de documentos legales oficiales sobre el mostrador principal. Sus presencias profesionales y serias transformaron instantáneamente la atmósfera casual del restaurante en algo que se sentía más como una sala de conferencias corporativa. El cuarto entero se quedó inmóvil, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en una película. El lavaplatos adolescente se asomó nerviosamente por la puerta batiente de la cocina, su trapo de secado húmedo aún en la mano, ojos muy abiertos con curiosidad y una pizca de miedo. Dos meseras del turno matutino intercambiaron miradas rápidas y significativas, reconociendo instintivamente que algo importante e inusual estaba a punto de suceder. Los clientes que ya habían llegado para el desayuno bajaron lentamente sus tenedores y cuchillos, sus conversaciones privadas desvaneciéndose hasta convertirse en silencio mientras se daban cuenta de que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. El señor Greaves frunció profundamente el ceño, sus características faciales contrayéndose en una expresión de irritación y autoridad desafiada. «Esto es una reunión privada del personal», declaró con su voz más autoritaria. «Los clientes necesitan esperar afuera hasta que terminemos nuestros asuntos comerciales internos». Walter colocó su sombrero de fieltro negro suavemente sobre la superficie del mostrador. Luego levantó su cabeza gris para mirar directamente a los ojos de Greaves, con una intensidad que cortó el aire como una espada. «No», respondió, su voz profunda pero completamente controlada, cargada con décadas de experiencia en manejar situaciones de negocios complejas. «Esto es asunto de propietario legítimo, no de cliente». El gerente soltó una risa corta, áspera y desagradable, el tipo de sonido que la gente hace cuando se siente superiora y quiere asegurarse de que todos los demás lo sepan. ¿Propietario? Su voz goteaba con sarcasmo y desdén. ¿En serio cree que comprar algunas tazas de café durante unas semanas le da algún tipo de participación legal en este establecimiento? Sin decir una palabra, uno de los hombres de traje se adelantó con movimientos precisos y profesionales, deslizando una carpeta de cuero expandible por el mostrador hasta que se detuvo directamente frente a Greaves. La escritura oficial de propiedad del restaurante estaba claramente visible a través de la ventana transparente de la carpeta, su sello gubernamental grabado captando y reflejando la luz matutina que entraba por las ventanas. Walter extendió un solo dedo artrítico y tocó la carpeta con la precisión de alguien que ha manejado documentos importantes durante toda su vida profesional. «No creo nada, señor Greaves. Lo sé con certeza absoluta. Este restaurante, desde hace exactamente un mes, me pertenece legalmente y sin disputa». Jadeos de sorpresa y shock flotaron por el cuarto como hojas llevadas por el viento. Una de las meseras se tapó la boca con ambas manos, sus ojos llenándose de lágrimas de alivio y alegría. Un hombre mayor en el mostrador murmuró en voz baja pero audible para todos: «Siempre supe que ese anciano no era una persona ordinaria. Había algo en él, una dignidad,
una manera de llevar a sí mismo que hablaba de experiencia real en el mundo. La cara del señor Greaves se drenó completamente de color, pasando de su tono rosado usual a un gris pálido enfermizo, antes de llenarse rápidamente con un rojo intenso de humillación y furia. Con manos temblorosas por la adrenalina y el shock, jaló la carpeta hacia él y la abrió abruptamente, sus ojos corriendo frenéticamente por las firmas oficiales, los sellos gubernamentales y las fechas que no dejaban absolutamente ningún lugar para discusión o negación. Los documentos eran completamente legítimos, preparados por los mejores abogados de la ciudad, y establecían claramente la transferencia de propiedad. Su boca se abrió, y se cerró repetidamente como un pez que había sido sacado del agua, tratando desesperadamente de encontrar palabras que pudieran desafiar lo que estaba viendo con sus propios ojos. Pero no había argumentos que hacer. No había tecnicismos legales que explotar. No había manera de negar la realidad de lo que estaba documentado frente a él. Walter ajustó la manga de su abrigo de lana con la calma deliberada de un hombre que ha estado preparándose para este momento durante semanas. Me he sentado pacientemente en ese gabinete junto a la ventana durante meses enteros, observando meticulosamente cómo funciona este lugar, dijo, su voz llevando la autoridad tranquila de alguien que ha ganado el derecho a hablar. He sido testigo de dignidad humana básica recibida con desdén cruel. He visto actos de amabilidad genuina castigados como si fueran debilidades criminales. Y lo he visto a usted. Su mirada se afiló como un láser dirigido directamente a los ojos de Greaves, poner las manos violentamente encima de la única persona en este lugar que mantenía este establecimiento funcionando con algo parecido a humanidad real. El cuarto se sintió como si el aire mismo se hubiera vuelto más espeso y difícil de respirar. Cada persona presente podía sentir la tensión acumulándose como electricidad antes de una tormenta. Todas las respiraciones estaban suspendidas. Todos los movimientos habían cesado, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa para este momento de justicia. Greaves comenzó a balbucear incoherentemente, tratando desesperadamente de montar algún tipo de defensa. Ella constantemente socavó mi autoridad como gerente. No siguió los protocolos establecidos. Le dio comida gratis a personas que no podían pagar, violando las políticas de la casa. Walter levantó una mano con un gesto que era simultáneamente gentil y completamente final, silenciando los intentos patéticos de justificación sin necesidad de alzar su voz. La autoridad real no es una licencia para la crueldad, declaró con palabras que sonaron como un veredicto judicial. No aquí en mi propiedad. No en ningún lugar donde yo tenga las llaves y la responsabilidad moral de proteger a personas decentes de aquellos que abusan de su poder. Uno de los hombres de traje se adelantó nuevamente, sacando un documento adicional de su maletín. Con efecto inmediato, señor Greaves anunció con la precisión de alguien acostumbrado a manejar despidos ejecutivos, su empleo en este establecimiento queda oficialmente terminado. Debe desalojar estas instalaciones inmediatamente y entregar todas las llaves, códigos de acceso y materiales de la empresa antes de partir. Una onda de susurros excitados y aliviados llenó el restaurante como agua derramándose. En verdad, lo está despidiendo. Después de todos estos años de tratar mal a la gente, finalmente, alguien con poder real decidió hacer algo al respecto. Ya era hora de que ella recibiera justicia real. En un acto de desesperación, Greaves se volteó hacia el resto del personal del restaurante, sus ojos salvajes y suplicantes, buscando desesperadamente algún tipo de apoyo o solidaridad de las personas que había intimidado y maltratado durante años. Pero nadie se movió para ayudarlo. Incluso el lavaplatos, quien usualmente era prácticamente invisible y nunca hablaba durante las confrontaciones, se cruzó de brazos y negó lentamente con la cabeza en una demostración silenciosa, pero poderosa, de que su reinado de terror había llegado a su fin. Como si hubieran estado esperando una señal, dos hombres de seguridad anchos y profesionales en chaquetas oscuras entraron silenciosamente por la puerta principal y se posicionaron cerca de la salida, claramente allí para asegurar una transición sin problemas. La bravuconería y arrogancia que habían definido a Greaves durante años se colapsaron completamente como un castillo de naipes en una tormenta. Sin decir otra palabra, agarró su abrigo barato del gancho detrás del mostrador,
Murmuró una serie de maldiciones inaudibles entre dientes y se dirigió hacia la puerta con pasos rápidos y furiosos. Pasó junto a Walter sin atreverse a hacer contacto visual, sabiendo que cualquier desafío final solo resultaría en mayor humillación pública. La campana de bronce sonó una última vez con un sonido áspero y final, mientras la puerta se cerró firmemente detrás de él, sellando el final de su era de tiranía. Por un momento que pareció extenderse hacia la eternidad, un silencio profundo y reflexivo reinó sobre el restaurante. Era el tipo de silencio que viene después de una tormenta larga y destructiva, cuando el aire finalmente se calma y la gente puede comenzar a procesar lo que acaba de suceder. Entonces, gradualmente, como el amanecer después de una noche larga y difícil, los sonidos normales de la vida comenzaron a regresar. Un camionero veterano en el mostrador levantó su taza de café en un brindis improvisado. Ya era hora de que alguien con poder real pusiera a ese matón en su lugar, murmuró con satisfacción evidente. Risas nerviosas pero aliviadas burbujearon desde varios gabinetes mientras los clientes comenzaron a relajar sus hombros tensos. El aire del restaurante literalmente se sintió más ligero, como si una presión opresiva que había estado colgando sobre el lugar durante años hubiera sido finalmente levantada. Walter se volteó lentamente, recogiendo su sombrero del mostrador y sosteniéndolo en sus manos con el cuidado de alguien que valora los rituales y las tradiciones. Su voz se elevó no solo por el cuarto, sino directamente hacia los corazones y las conciencias de todas las personas que estaban escuchando. La verdadera justicia rara vez es ruidosa o dramática, dijo con palabras que sonaban como sabiduría destilada de décadas de experiencia de vida. Es constante, es paciente, y siempre, eventualmente, encuentra su camino hacia la luz. Sus ojos se movieron hasta encontrar los de Lily, quien estaba parada cerca de la máquina de café como si hubiera sido convertida en estatua, una charola de platos aún sostenida firmemente en sus manos temblorosas. Sus ojos color avellana muy abiertos, con una mezcla de incredulidad total, esperanza apenas atrevida y gratitud abrumadora que amenazaba con derramarse en lágrimas. Su mirada se suavizó como la de un abuelo mirando a su nieta favorita. El ajuste de cuentas había terminado oficialmente. Ahora era momento de que comenzara la verdadera restauración, la parte donde la bondad finalmente recibía la recompensa que siempre había merecido. El restaurante entero olía a café recién hecho y pan dulce horneado esa mañana transformadora, pero definitivamente no era un día como cualquier otro en la historia del establecimiento. Con el señor Greaves permanentemente fuera del cuadro, el personal completo se había reunido en un grupo nervioso, pero esperanzado cerca del mostrador principal, esperando con anticipación apenas contenida a que Walter hablara y les explicara qué significaba todo esto para sus futuros empleos y medios de vida. Incluso los clientes habituales que habían llegado para sus desayunos de rutina se habían inclinado hacia adelante en sus asientos, tenedores y cuchillos suspendidos en el aire, como si el aire mismo cargara secretos importantes que estaban a punto de ser revelados. La atmósfera estaba cargada con la electricidad del cambio significativo. Walter se adelantó con pasos medidos. Colocó su sombrero cuidadosamente sobre la superficie del mostrador como había hecho tantas veces antes, y respiró profundamente del tipo que tranquiliza completamente un cuarto antes de que las palabras transformen una situación para siempre. Cuando finalmente habló, su voz salió baja pero cargada con una autoridad natural que no necesitaba volumen para ser efectiva. Cada sílaba que pronunció aterrizó con el peso de la sinceridad absoluta. «Esta joven mujer extraordinaria», comenzó, volteando su mirada directamente hacia Lily, con una expresión de respeto profundo. «La he observado meticulosamente día tras día durante meses. No se limitó simplemente a servir café y tomar órdenes. Cargó este lugar entero sobre sus hombros jóvenes, mientras era tratada sistemáticamente como si su corazón compasivo fuera algún tipo de defecto de carácter que necesitaba ser corregido». Las mejillas de Lily se sonrojaron intensamente con una mezcla de vergüenza y orgullo, y movió su charola nerviosamente entre sus manos, sus dedos presionando la madera gastada como si fuera su ancla a la realidad.
Pero no podía apartar la mirada de este hombre que estaba diciendo cosas sobre ella que nunca había escuchado en voz alta, validando aspectos de su personalidad que había comenzado a preguntarse si eran realmente virtudes o solo ingenuidad tonta. Walter continuó, su voz ganando fuerza emocional con cada palabra. La vi alimentar niños que no tenían absolutamente nada que comer. La vi dar dignidad humana básica a personas que otros ignoraban completamente o trataban como si fueran invisibles. Y la vi ser castigada cruelmente, no por hacer algo moralmente incorrecto, sino por elegir consistentemente la amabilidad sobre la indiferencia, la compasión sobre la crueldad. Un murmullo de confirmación onduló por todo el cuarto como una ola suave. Sí, realmente lo hizo, ¿verdad? Una mujer mayor en un gabinete de esquina se secó los ojos con una servilleta de papel. Siempre me daba esa recarga extra de café sin cobrar. Nunca juzgó a nadie basándose en cómo se veían o cuánto dinero tenían para gastar. Walter permitió que el silencio respirara y se asentara antes de continuar con lo que sabía. Sería la parte más impactante de su discurso. El mundo ya tiene suficiente avaricia, suficiente crueldad, suficiente indiferencia hacia el sufrimiento de otros. Lo que el mundo necesita desesperadamente es más corazones como el de ella. Y yo absolutamente no permitiré que la crueldad sin sentido sea la palabra final en esta historia. Se enderezó hasta su altura completa, y por primera vez desde que había comenzado a frecuentar el restaurante, el multimillonario dentro de él se reveló completamente, sin disfraz, sin pretensión de ser simplemente un anciano solitario. Desde este mismo momento, Lily Carter no solo manejará este restaurante como gerente principal, sino que supervisará personalmente cada uno de mis establecimientos comerciales a lo largo de este estado y varios otros. Porque un corazón como el de ella merece la oportunidad de formar y influenciar mucho más que estas 4 paredes. Las rodillas de Lily literalmente se doblaron y casi se desplomó por el shock puro de lo que acababa de escuchar. La charola en sus manos comenzó a temblar tan violentamente que tuvo que agarrarla con ambas manos para evitar que se cayera y se rompiera en pedazos en el suelo. Aplausos espontáneos y entusiastas comenzaron a crecer a su alrededor, primero cautelosos y dispersos, luego volviéndose más fuertes y más coordinados, hasta que todo el restaurante estaba lleno del sonido de celebración genuina. El lavaplatos adolescente salió corriendo de la cocina y golpeó su trapo húmedo contra el mostrador en un gesto de triunfo puro, gritando de alegría como si su equipo deportivo favorito hubiera ganado el campeonato. Una mujer mayor en el gabinete de esquina aplaudió con lágrimas de felicidad, corriendo libremente por sus mejillas, claramente conmovida por presenciar este momento de justicia en acción. Walter levantó su taza de café, que alguien había llenado sin que él se diera cuenta, en un brindis silencioso pero profundamente significativo. Por la amabilidad que nunca pidió reconocimiento o recompensa, declaró con palabras que resonaron como campanas de iglesia. Por el valor moral que persistió y resistió incluso, cuando nadie estaba mirando o valorando el sacrificio. Y por el recordatorio eterno de que ayudar a otra persona necesitada nunca es tiempo o energía desperdiciados. Lily finalmente presionó ambas manos contra su boca, tratando de contener los sollozos de alivio y gratitud que amenazaban de escapar. El moretón en su mejilla, que había sido una marca de vergüenza y humillación durante semanas, ahora se estaba desvaneciendo y transformando en algo completamente diferente. Una marca no de victimización, sino de resistencia, fuerza y dignidad inquebrantable. Por primera vez en su vida adulta, no era invisible, no era solo otra empleada intercambiable sirviendo café a extraños. Era la razón por la que todo el cuarto se sentía vivo con esperanza y posibilidad renovadas. La campana de bronce sobre la puerta principal sonó cuando otro cliente matutino entró al restaurante, pero por primera vez que alguien pudiera recordar, nadie apartó inmediatamente su atención de Lily para atender al recién llegado. Por una vez en la historia del establecimiento, el restaurante no era simplemente un lugar para comer comida rápida y barata. Se había transformado en un lugar donde la amabilidad genuina había triunfado sobre la crueldad, donde la justicia había prevalecido sobre el abuso de poder, donde una persona buena finalmente había recibido la recompensa que siempre había merecido.
Y en algún lugar profundo dentro del silencio reflexivo que siguió a los aplausos, una verdad universal persistió y se asentó en los corazones de todos los presentes. Los actos pequeños de bondad desinteresada realmente cargan el peso moral de imperios enteros cuando son presenciados por los ojos correctos, por personas que tienen el poder y la voluntad de hacer que la justicia se manifieste en el mundo real. La amabilidad auténtica no cuesta dinero, pero tiene el poder de cambiar absolutamente todo en la vida de las personas que la practican y la reciben. Lo que Lily había hecho en privado, sin testigos, sin expectativa de recompensa, se había convertido en la razón por la que toda su vida estaba a punto de transformarse de manera fundamental e irreversible. En los días que siguieron a esta mañana extraordinaria, el restaurante experimentó una transformación completa que fue mucho más allá del simple cambio de gerencia. Lily, ahora oficialmente a cargo de las operaciones diarias, implementó cambios que reflejaban los valores que siempre había llevado en su corazón, pero que nunca había tenido la autoridad para poner en práctica. El primer cambio que hizo fue establecer un programa oficial para alimentar a familias necesitadas de la comunidad. Cada día, el restaurante reservaba comidas completas para niños que llegaban después de la escuela sin dinero para comer, para personas mayores que vivían con ingresos fijos insuficientes y para cualquier persona que simplemente estuviera pasando por tiempos difíciles. Ya no tenía que esconderse o usar su propio dinero limitado para estos actos de compasión. Walter, fiel a su promesa, comenzó a llevar a Lily regularmente a visitar sus otros establecimientos comerciales a lo largo del estado. Cada viaje era una educación en administración empresarial, pero también una oportunidad para que ella llevara su filosofía de servicio centrado en la humanidad a lugares donde había sido olvidada durante años de operación puramente orientada a las ganancias. En un elegante restaurante de la capital estatal, Lily conoció a empleados que habían trabajado durante décadas bajo gerentes que los trataban como máquinas intercambiables. Con la autoridad que Walter le había otorgado, comenzó a implementar políticas que reconocían la dignidad inherente de cada trabajador. Horarios más razonables, beneficios de salud mejorados, y lo más importante, una cultura donde tratar a los clientes con respeto genuino era valorado tanto como las ventas totales. En una cadena de cafeterías que Walter poseía en 3 estados diferentes, Lily descubrió empleados jóvenes que trabajaban múltiples empleos solo para sobrevivir, recordándole su propia situación apenas meses antes. Estableció un programa de becas educativas financiado directamente por las ganancias de las empresas, permitiendo que empleados dedicados pudieran asistir a universidades comunitarias o programas de capacitación técnica, sin tener que elegir entre educación y supervivencia económica. Durante una visita a un hotel boutique que Walter había adquirido recientemente, Lily se encontró con una situación que le recordó dolorosamente su propia experiencia con el abuso de poder. El gerente del hotel había estado acosando sistemáticamente a las empleadas de limpieza, amenazándolas con despidos y reportaban su comportamiento inapropiado. Con el respaldo completo de Walter, Lily no solo despidió al gerente inmediatamente, sino que estableció un sistema de reporte anónimo y contrató a un consejero profesional para ayudar a las víctimas a procesar su trauma. Pero tal vez el cambio más significativo que Lily implementó fue en su enfoque hacia la contratación y promoción de empleados. Buscaba activamente personas que habían sido marginadas por otros empleadores, madres solteras que necesitaban horarios flexibles, personas mayores que habían sido consideradas demasiado viejas para el servicio al cliente, individuos con discapacidades menores que otros gerentes habían considerado problemáticos, y jóvenes de comunidades desfavorecidas que simplemente necesitaban una oportunidad para demostrar su valor. Walter observaba estos desarrollos con la satisfacción profunda de alguien que había invertido sabiamente no solo en propiedades comerciales, sino en el carácter humano. Durante sus conversaciones regulares en el restaurante original, ahora completamente renovado pero manteniendo su carácter acogedor, le contaba historias de su propia juventud, cuando había experimentado discriminación y había tenido que trabajar el doble de duro que otros para alcanzar el éxito. Había nacido en una era cuando las oportunidades para hombres de su raza eran extremadamente limitadas. Me explicó una tarde mientras compartían café en el mismo gabinete donde todo había comenzado. Construí mi riqueza lentamente, inversión por inversión.
siempre recordando lo que se sentía ser subestimado y marginado. Cuando te vi tratando a cada persona con dignidad, sin importar quiénes fueran, supe que habías aprendido la lección más importante de la vida sin tener que sufrir décadas de injusticia para aprenderla. Los cambios que Lily había implementado comenzaron a generar resultados tangibles rápidamente. Los restaurantes bajo su supervisión reportaron aumentos significativos en la satisfacción del cliente, no necesariamente porque la comida fuera mejor, sino porque la experiencia total se había vuelto más humana y acogedora. Los empleados, sintiéndose valorados y respetados, naturalmente brindaban mejor servicio, creando un ciclo positivo que beneficiaba a todos los involucrados. Las historias de la transformación de Lily comenzaron a circular más allá de las fronteras del pueblo pequeño donde todo había comenzado. Revistas de negocios escribieron artículos sobre su enfoque innovador de combinar rentabilidad con responsabilidad social. Universidades la invitaron a hablar sobre liderazgo ético y gestión empresarial centrada en valores humanos. Pero para Lily, el reconocimiento público nunca fue el punto principal. Cada mañana, cuando se despertaba en el apartamento considerablemente mejor que Walter había insistido en proporcionarle, su primer pensamiento seguía siendo el mismo. ¿Cómo puedo ayudar a alguien hoy? La riqueza y la autoridad que había ganado eran simplemente herramientas más poderosas para hacer lo que siempre había querido hacer: marcar una diferencia positiva en las vidas de otras personas. Un año después de la mañana que cambió todo, Lily regresó al restaurante original para una celebración especial. Walter había organizado una reunión de todos los empleados actuales y antiguos, clientes habituales, y miembros de la comunidad que habían sido tocados por los programas que ella había establecido. El restaurante estaba lleno hasta la capacidad, con decoraciones sencillas pero elegantes, y mesas llenas de comida preparada por chefs de varios de los establecimientos de Walter. Pero el momento más conmovedor llegó cuando una procesión de niños entró, cada uno cargando una carta escrita a mano, agradeciendo a Lily por las comidas que había proporcionado cuando sus familias no tenían suficiente comida en casa. Una niña de 8 años, la hermana menor de uno de los niños que Lily había estado alimentando discretamente durante meses, se acercó tímidamente al micrófono que habían instalado para la ocasión. Con una voz clara pero nerviosa, leyó una carta que había escrito ella misma. «Señorita Lily, usted no sabe quién soy, pero usted salvó a mi familia cuando no teníamos nada que comer. Mi mamá lloró cuando se enteró de que alguien se preocupaba por nosotros sin siquiera conocernos. Ahora mi mamá tiene un trabajo mejor y podemos comprar nuestra propia comida. Pero nunca vamos a olvidar que usted nos ayudó cuando más lo necesitábamos». No había un solo ojo seco en el restaurante cuando la niña terminó de leer. Walter se levantó lentamente, se acercó a Lily y puso una mano paternal en su hombro. «Esto», le dijo suavemente, «esto es lo que el éxito real parece. No los números en una cuenta bancaria, no los títulos en las paredes, sino las vidas que has tocado y las comunidades que has ayudado a sanar». Los meses que siguieron trajeron aún más oportunidades para Lily de expandir su impacto. Walter, ahora en sus 80 años y comenzando a considerar la planificación de su legado, comenzó a entrenarla formalmente en los aspectos más complejos de la gestión de su imperio comercial. Le enseñó sobre inversiones inteligentes, negociación de contratos y estrategia empresarial a largo plazo, pero siempre con el entendimiento de que el propósito final de la riqueza era crear oportunidades para que otros prosperaran. Durante una reunión particularmente importante con inversionistas potenciales en la ciudad, Lily presentó su visión para expandir el modelo de negocio que habían desarrollado. En lugar de simplemente maximizar ganancias a corto plazo, propuso un enfoque que equilibrara deliberadamente la rentabilidad con el impacto social positivo. Los inversionistas, inicialmente escépticos, quedaron impresionados cuando vieron las estadísticas de retención de empleados, satisfacción del cliente y crecimiento sostenido que sus métodos habían producido. Uno de los inversionistas, un hombre de mediana edad que había construido su fortuna a través de métodos más tradicionales y despiadados, le hizo una pregunta que reveló cuánto había cambiado la conversación empresarial. «Señorita Carter, ¿no teme que su enfoque de tratar tan bien a los empleados y dar tanto a la comunidad
reduzca sus márgenes de ganancia a largo plazo? Lily sonrió, recordando sus días de luchar para pagar el autobús, y respondió con una convicción que llenó la sala de conferencias. Señor Thompson, he aprendido que cuando tratas a las personas como seres humanos valiosos en lugar de recursos intercambiables, ellos responden con lealtad, creatividad y trabajo duro que ninguna cantidad de intimidación puede producir. Nuestras ganancias han aumentado cada trimestre porque hemos invertido en las personas que hacen posible nuestro éxito. Además, el dinero que gastamos en programas comunitarios regresa a nosotros multiplicado cuando esas comunidades prosperan y se convierten en mejores mercados para nuestros productos y servicios. La presentación fue tan convincente que varios de los inversionistas no solo decidieron financiar la expansión de su modelo, sino que también comenzaron a implementar prácticas similares en sus propias empresas. Lily se estaba convirtiendo inadvertidamente en una líder en un movimiento más amplio hacia un capitalismo más consciente y responsable socialmente. Pero el momento más significativo en la evolución de Lily llegó durante una visita a un orfanato local que había estado luchando financieramente. Los niños, de edades entre 6 y 16 años, habían estado viviendo en condiciones cada vez más difíciles debido a recortes en el financiamiento gubernamental. Cuando Lily visitó las instalaciones, vio inmediatamente ecos de su propia infancia. Niños que habían aprendido a no esperar mucho de la vida, que habían desarrollado esa mirada cautelosa que viene de ser desilusionado demasiadas veces. Sin consultar con Walter primero, tomó la decisión de adoptar financieramente al orfanato completo. Estableció un fondo permanente que aseguraría que todos los niños tuvieran no solo las necesidades básicas cubiertas, sino también acceso a educación de calidad, actividades extracurriculares y, lo más importante, adultos que realmente se preocuparan por su bienestar y futuro. Cuando Walter se enteró de lo que había hecho, en lugar de cuestionar la decisión financiera, simplemente sonrió y dijo: «Ahora entiendes completamente el poder real que viene con la riqueza. No es la capacidad de comprar cosas para ti mismo, sino la capacidad de cambiar sistemas enteros que han fallado a personas vulnerables». Los años siguientes vieron la expansión continua de lo que los medios de comunicación habían comenzado a llamar el modelo Lily Carter de administración empresarial. Escuelas de negocios comenzaron a estudiar sus métodos como casos de estudio en liderazgo ético. Jóvenes emprendedores viajaban desde lugares distantes para aprender cómo construir empresas que fueran tanto rentables como socialmente responsables. Pero para todas las personas cuyas vidas Lily había tocado directamente, ella siguió siendo simplemente la mujer que había elegido la bondad cuando habría sido más fácil elegir la indiferencia. Los empleados que había elevado de posiciones de servicio básico a roles de liderazgo la veían como un ejemplo viviente de que las segundas oportunidades pueden transformar vidas enteras. Las madres solteras que había contratado cuando otros empleadores las consideraban demasiado complicadas, sabían que sus hijos tenían un futuro mejor gracias a su willingness para ver potencial donde otros veían problemas. En el 5º aniversario de la mañana que cambió todo, Walter organizó una última sorpresa. Había estado trabajando discretamente con abogados durante meses para transferir formalmente la propiedad de todo su imperio comercial a Lily, con la condición de que ella continuara operando bajo los principios que habían desarrollado juntos. Cuando le presentó los documentos legales en el mismo gabinete donde habían compartido tantas conversaciones transformadoras, sus ojos estaban llenos de lágrimas de orgullo. «Lily, me has enseñado que la verdadera riqueza no se mide en lo que acumulas, sino en lo que das. Has tomado lo que yo construí durante décadas y lo has transformado en algo infinitamente más valioso, una fuerza para el bien en el mundo». Lily, ahora una mujer de casi 30 años con la sabiduría y experiencia de alguien mucho mayor, aceptó la responsabilidad con la misma humildad que había caracterizado sus acciones desde el principio. «Walter», le dijo, «usted me enseñó que el poder verdadero viene de la capacidad de levantar a otros. Prometo usar todo lo que usted me ha dado para continuar ese trabajo. Imaginen por un momento si el mundo tuviera más personas exactamente como Lily.
personas dispuestas a sacrificar sus propios recursos limitados para ayudar a extraños necesitados, personas que ven oportunidades para la bondad, incluso en las circunstancias más difíciles. ¿No sería nuestro planeta un lugar infinitamente mejor, más compasivo y más esperanzador para todos? La historia de Lily Carter nos recuerda que los momentos más pequeños de nuestras vidas, las decisiones que tomamos cuando pensamos que nadie está mirando, pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Un acto simple de pagar el café de un extraño se convirtió en el catalizador para transformar no solo su propia vida, sino las vidas de cientos de empleados, miles de clientes y comunidades enteras que se beneficiaron de su liderazgo compasivo. Si esta historia los ha conmovido profundamente, no olviden darle me gusta, compartirla ampliamente con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal para recibir más historias verdaderas e inspiradoras sobre amabilidad, valor moral y justicia en acción. Y recuerden siempre que a veces, el acto más pequeño de bondad que eligen realizar hoy podría ser precisamente la razón por la que el mañana de otra persona se vea completamente diferente y lleno de esperanza renovada.